Este martes 13, Revista Integrar Bienestar, número 33. María Magdalena Skrepnek entrevista al ingeniero Ricardo Ceballos. Capacidad de gestión, cuando el desafío es un megaproyecto. Revista Integrar Bienestar, en la señal de OMTV, Horizonte Relax y Horizonte Classic. Martes 13, 20 horas Argentina. Estás escuchando Integrar Bienestar Radio con María Magdalena Skrepnek. Y como les decía, hoy vamos a tomar un tema diferente a lo que estamos habituados a este espacio exclusivo de nuestra revista Integrar, hoy en nuestra edición número 33. Estamos ya en compañía de un invitado especial que ha llegado a nuestro living. Él es ingeniero, es argentino, actualmente está conectado desde la ciudad de Córdoba, es Senior Project Manager en grandes proyectos y hoy nos va a contar un poco de su historia, de su experiencia en esto que fue un mega proyecto que ha impactado a una cultura, a una gran cantidad de población y a la economía de todo un país. Así es que te damos la bienvenida, Ricardo Ceballos, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, María. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís hoy? Bien, gracias por invitarme y darme esta oportunidad de comentar un poco nuestra experiencia en esta participación en un gran megaproyecto en la República de Guatemala. Excelente. Como nos están escuchando muchos amigos hoy que están conectados no solo desde Argentina, sino de otros países como México, Panamá, Ecuador, Colombia también, a nuestra querida amiga Nubiola. Nos gustaría que nos cuentes un poquito, ¿quién es Ricardo Ceballos? Bueno, yo soy ingeniero mecánico, tengo 58 años. Estoy desarrollando, digamos, mi tarea en ingeniería de proyectos, básicamente en la industria cementera, desde el cual vengo trabajando hace más de 25 años. Durante todo este tiempo, primero en Argentina y luego trabajando en otros países, pero mi gran participación ha sido en el último proyecto de la nueva planta de San Gabriel de Cementos Progreso en Guatemala. Es un proyecto multidisciplinario, muy grande, y que generó una gran experiencia en mí y es lo que quería compartirlo con ustedes hoy. Excelente. ¿Por qué elegiste ser ingeniero? Bueno, en mi familia hay tradición por el lado de mi padre. Mi padre fue aprendiz en las viejas escuelas de aprendices de las fabricaciones militares. Él estudió acá en Córdoba, luego se trasladó a Río Tercero. En Río Tercero empezó como oficial de calidad en el Departamento de Calidad de Fabricación Militar de Río Tercero, y luego, después de 30 años, se retira de la empresa siendo jefe de control de calidad. Eso en mí me marcó mucho porque siempre la calidad está asociada a la industria y en particular la fabricación militar fue pionera en desarrollar muy buenos técnicos en esta especialidad. Eso me contagió mucho y, digamos, del lado de mi familia, soy el único que seguí el área técnica. Pero bueno, ya hoy me sigue mi hijo, por ejemplo. Ya hemos sembrado. El legado se va transmitiendo de generación en generación, entonces. Exacto. Luego, te decía que a raíz, digamos, de estas posibilidades de trabajar en varios países, llego a Guatemala para esta participación en un megaproyecto, donde se me empieza a hablar allá en el año 2004 de este proyecto que estaba por nacer y donde yo ya desemboco definitivamente al proyecto en noviembre del 2006 para empezar a trabajar en las bases y en las definiciones de este proyecto. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito, Ricardo, dónde está ubicado puntualmente, dónde está ubicada puntualmente la planta de San Gabriel, qué características tiene la zona y por qué la industria del cemento. Bueno, la planta de San Gabriel está ubicada en el departamento de Zacatepeques, a unos 36 kilómetros de la ciudad de Guatemala, la capital del país. El proyecto, digamos, está básicamente para atender las necesidades de la demanda del país que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años
y es un proyecto básicamente logístico para atender las necesidades, digamos, del área occidental del país y de la ciudad de Guatemala que mira hacia occidente. Guatemala es un país montañoso, con dificultades logísticas que hace que los transportes se encarezcan mucho, y el crecimiento del mercado llevaron en el tiempo a proyectar esta nueva planta hacia esta zona, digamos, donde se estudiaron varios lugares de implantación y se definió por esta ubicación. Es una planta muy moderna, con muy buena tecnología, y con estándares muy altos de calidad, y está ubicado dentro de una región, de una área de la cultura cachiquel, que es una de las culturas mayas, donde tienen su propia lengua, sus propias costumbres, y donde la empresa tuvo que aprender a convivir dentro de esas comunidades, respetando sus valores, respetando sus costumbres, y comportándose como buenos vecinos, ¿no? Y así, durante todo el largo del proyecto, que ha tenido distintas etapas y también distintos problemas que han sido superados hasta llegar a una realización exitosa del proyecto. Genial. Si te parece, Ricardo, y a fines de que la audiencia pueda comprender un poco la dimensión de lo que es esto, porque quienes ya estuvimos compartiendo contigo nos quedamos absolutamente sorprendidos, y por eso decidimos elegir este tema, ¿no? De capacidad de gestión cuando el desafío es un megaproyecto, porque cuando nos contabas que eras una de las 5 personas que llevó adelante la dirección técnica de semejante obra, acompañado de todo un equipo social para trabajar con estas culturas y todo lo que eso significó en el entorno donde está ubicada la planta, nos quedamos absolutamente sorprendidos. Entonces, ¿te parece si tomamos así como 3 áreas? Puntualmente lo que es el megaproyecto de la planta, después el trabajo con las comunidades, que me quedé fascinada con tus relatos y tus anécdotas, y todo el impacto que esta gran obra ha producido en el medio ambiente y cómo la responsabilidad social empresaria contuvo esa situación para que el impacto no fuera fuerte, sino al contrario, más benigno que negativo. ¿Te parece? Bueno, allá cuando yo empezó mi participación en el proyecto, ya se había definido la localización de la planta en ese lugar, pero no estaba todavía definida digamos, estaba bosquejada la parte técnica solamente con un alcance limitado. Entonces este equipo de 5 personas que bien mencionas, había un responsable eléctrico, 2 responsables civiles, el responsable mecánico y un gerente de proyecto. Bajo ese concepto, digamos, de este esquema técnico mínimo de personas, comenzamos el proyecto allá por finales del 2006, y lo finalizamos hasta finales del 2018, que termina la parte de construcción. Acompañamos toda la vida del proyecto, desde la definición clara, la preparación del tender para los oferentes, la selección y análisis de las ofertas, la selección de finalmente el contratista principal, después toda la etapa de ingeniería, la etapa de suministro de equipos, la etapa de construcción y finalmente la etapa de puesta en marcha. Todo eso, a raíz de una serie de situaciones que se dieron en el tiempo, generó que el proyecto se divide en 2 fases. Por un tema, el contrato se firma ya por junio del 2008 con la empresa alemana ThyssenKrupp, y el proyecto, que es un proyecto complejo, millonario, el megaproyecto, digamos, se define como tal no solo por el monto en la inversión que se da, sino en cuanto a las relaciones multidisciplinarias que se involucra la empresa. No solamente lo técnico, sino lo social, las áreas comerciales, las áreas de recursos humanos, el área legal, el área de permiso, todo. O sea, la empresa queda totalmente afectada a este gran proyecto. Y hay que trabajar en una gestión de procesos muy dinámica para poder llevar el paso a paso. La parte técnica es un eslabón en la que hemos sí trabajado estas 5 personas, pero tuvimos el acompañamiento de toda la empresa bajo nuestro liderazgo en la área técnica, digamos, marcando pasos. El proyecto, te decía, se dividió en 2 fases. El principio, se firma un contrato llave en mano con esta empresa alemana por un monto mayor a los $500 millones, pero no era el monto total de la inversión, porque también la empresa Cemento Progreso tenía que hacer
obras de infraestructura como el movimiento de suelos, donde se construyó la planta, la carretera, la línea eléctrica, que todos esos proyectos quedaron bajo la responsabilidad de Cemento Progreso y de la empresa. El proyecto de la construcción sí de la planta concretamente queda en manos de la empresa alemana con una responsabilidad de un proyecto llave en mano. Entonces, nuestra función fue ese seguimiento detallado durante toda la vida del proyecto, en un contrato que te decía que manejábamos de 3.033 páginas del contrato inicial con una serie de adendum que se filmaron, digamos que se han dado con estos problemas que habíamos tenido, ya sea para la adquisición de los terrenos para la carretera, como también para las dificultades económicas, como superamos la crisis del 2008. Nosotros quedamos, después de la firma del contrato, involucrados con la crisis del 2008 y la crisis económica, entonces se decide postergar y desfasar el proyecto en dos partes. A raíz de esa crisis, entonces, el proyecto se divide en la parte de ingeniería, la parte de suministro de equipos, y la parte de montaje y puesta en marcha queda diferida hasta que esta solución, el tema social y el tema económico fuera superado. Entonces nos llevamos un tiempo de delay de responsabilidades repartidas entre la empresa que construyó la planta y Cemento Progreso, hasta que se toma la decisión de volver a unir el proyecto llave en mano con algún cambio de responsabilidades y se inicia la construcción sobre finales del 2013. Con los primeros trabajos civiles, la movilización de los contratistas y ya en el 2014 el ingreso formal de la empresa, o sea, de las empresas contratistas para la construcción. Ricardo, in situ, cuando ya lograron el acuerdo, definieron la firma, obtuvieron el financiamiento, ¿fue necesario negociar acuerdos? ¿En qué instancias, con qué organismos o ministerios dentro del país para que la planta pudiera ser instalada en ese lugar? Bueno, para la parte, por ejemplo, financiera, nosotros tuvimos que presentar ante los bancos. Obviamente todos te piden una evaluación del proyecto, desde lo técnico hasta lo financiero, y eso fue preparado con toda información fidedigna, porque es toda información que se tiene que proporcionar desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista técnico, capacidades, en el caso de estudios de impacto ambiental. Todo eso es una sólida documentación para obtener los permisos que se requieren para la construcción de la planta. Entonces, ahí es donde declarás todas las tecnologías que vas a aplicar, los estudios hídricos, no comprometen el suelo, estudios de uso del agua, los compromisos que adquirís ante las comunidades desde el punto de vista social. Todo eso queda involucrado en la declaratoria de EIA, que es el estudio de impacto ambiental. A su vez, se consiguen las licencias de construcción para la planta. Todo ese proceso va acompañado en la etapa que nosotros definimos como la etapa de definición del proyecto, porque estábamos supeditados a la ingeniería de definición del proyecto que se acompañaba en la presentación de estos estudios. Eso fue en la etapa inicial. Una vez conseguidos los permisos y logrados esos permisos, autorizaciones ante los organismos nacionales de Guatemala y municipales, y consiguiendo la liberación para la construcción, que lleva también un tiempo, un plazo, podemos avanzar en la etapa siguiente, que ya es la firma del contrato, conseguir los acuerdos con las comunidades para poder empezar a trabajar en las obras, avanzar en la compra de equipos y prepararse para la etapa que siguió después de la construcción. Es un trabajo muy detallado, muy día a día, de mucho involucramiento. Yo estuve en Guatemala prácticamente viviendo toda la etapa del proyecto, o trabajando a distancia, pero siempre involucrado, porque, como te digo, este grupo de 5 personas éramos las personas responsables en cada área para atender todas estas necesidades. Luego, ¿Eras el único argentino dentro del equipo técnico? Sí, dentro del equipo técnico sí, éramos muy pocos extranjeros. O sea, nuestro director de proyecto era un ingeniero colombiano, Luis, nos acompañaba otro ingeniero mexicano en la parte civil, y luego era toda gente de Guatemala, tanto el responsable civil de la obra de concreto como el responsable eléctrico. Gente muy preparada, muy entrenada y muy capaz, ¿no? Un equipo que era muy homogéneo, funcionó perfectamente durante todo este tiempo con los acuerdos
que se tienen que dar en este tipo de proyectos, donde todo es, digamos, buscamos siempre, los resultados son por objetivos y cumplidos, ¿no? O sea, es todo a resultado. Y esa fue la meta durante todas las etapas del proyecto. Qué increíble el desafío de una obra tan importante, tan magnánime. ¿Y cómo vos, como técnico, como hombre, lográs en esa instancia amalgamar tu profesionalismo, el aspecto técnico de tu profesión, con lo que significa la vida de Ricardo Ceballos como papá, como esposo, como miembro de una comunidad? Bueno, como este proyecto, yo tengo 13 años de haber participado en este proyecto. Cuando fui con mis hijos estaban finalizando la primaria. Y cuando terminó el proyecto y mi participación ahí en Guatemala, mis hijos ya estaban en la universidad. O sea, todo este tiempo que duró el proyecto, obviamente ellos iniciaron los primeros 3 años allá en Guatemala con la familia. Luego, al inicio del secundario, regresan a Argentina para continuar sus estudios aquí en Córdoba. Y la que viajaba era mi esposa, digamos que estaba moviéndose en los dos frentes durante todo el proyecto. Y mis hijos me acompañaban en época de vacaciones allá en Guatemala, cuando podían llegar y demás. O sea, nosotros queremos a Guatemala como nuestro segundo país y nuestro segundo hogar, y tenemos una muy buena relación con muchos amigos de Guatemala, con compañeros de trabajo que también son verdaderos amigos, y esta relación la seguimos manteniendo actualmente de la misma manera que cuando estábamos presentes allá en Guatemala. Ha sido una relación muy sana, muy linda, y muy, desde el punto de vista familiar, muy enriquecedora. Como afianzando los vínculos, ¿no? A pesar de la distancia y demás. Y algo que me quedé absolutamente impactada fue con el relato de la multiculturalidad de Guatemala. Contanos un poquito de eso. Sí, Guatemala es, digamos, es un país multicultural, tiene 21 etnias, cada una etnias que derivan de la cultura maya, donde se desempeñó, digamos, donde se realizó el proyecto es la cultura cachiquel, donde el 95% de la comunidad es cachiquel. Mucha gente habla únicamente ese idioma, hay gente que habla el español y también el cachiquel, pero tiene muy arraigadas sus costumbres. Mucha gente, las mujeres principalmente, usan su ropa típica indígena, y son muy férreos de su costumbre, muy aferrados a sus costumbres con la tierra, la Pachamama, y ellos se sienten dueños de la tierra. Entonces, siempre ha sido un tema a superar, y ha sido un gran desafío social desde el punto de vista de la área social de la empresa, de poder acercarnos a las comunidades, poder establecer un diálogo para poder avanzar en este proyecto, que en un principio fue difícil, pero poco a poco convenciendo las ventajas del desarrollo comunitario, el desarrollo municipal a través de proyectos comunitarios, capacitando al personal. Es una área, digamos, de un alto nivel de analfabetismo. Se logra interactuar con la comunidad, y finalmente muchos trabajadores del área trabajan en la empresa. La empresa ha hecho un gran aporte social a la comunidad, desde la utilización de servicio médico a disposición de la comunidad, de enseñarles oficios como el cultivo, mejorar el cultivo del café, que es propio de la zona, temas de forestación, donde la empresa es líder en Guatemala en el área de deforestación. Todo eso con un gran uso de la mano de obra del lugar, y respetando esa consigna de respetar las costumbres de la gente. Entonces, bajo esa premisa se llevó adelante ese proyecto, y cualquier conflictividad que pudiera surgir se trataba de mediar rápidamente con el equipo social que la empresa disponía para atender cualquier reclamación o cualquier problema que pudiera haber. Sin duda que una obra de estas características produce un gran impacto, tanto histórico como cultural, dentro de esas comunidades. ¿Cómo se inician las relaciones con
pueblos a medida que comienza el trazado de la carretera, desde Guatemala hasta La Planta, o sea, desde la ciudad hasta La Planta. Sé que es un recorrido bastante extenso y era como ir invadiendo espacios que le eran propios a la cultura de cada pueblo. Yo te comentaba antes que uno de los temas que generó una dilatación de plazos de entrega del proyecto fue la adquisición de los derechos de vía para la carretera. Allá en Guatemala existe el derecho de posesión de la tierra y no solamente el de título. Entonces ahí las comunidades han vivido por años sin un título de posesión y solamente atestiguando que ellos vivieron ahí o sus antepasados, y bueno, eso generó muchas reclamaciones y hubo que comprar esos derechos de vía de forma individual. En Guatemala no existe, o sea, no existe de manera práctica, si bien legal existe, pero no existe de manera práctica la expropiación para este tipo de proyectos, como hoy nosotros lo disponemos en la ley argentina. Entonces, porque es una conflictividad social muy grande. Entonces, el área social de la empresa, a través de empresas que construyen carreteras, generaron la compra individual de cada uno de los derechos de vía, de cada uno de los terrenos por donde iba a pasar la traza final de la carretera. Y esto llevó mucho tiempo, muchos años, y hubo inclusive distintas alternativas en la medida que obstáculos iban surgiendo, como alguien que no quisiera vender o problemas al paso por alguna comunidad. Realmente la carretera se inaugura a finales del 2019, ya con la planta ya arrancada, y la carretera es la salida del producto de la planta, la capacidad que produce esta planta. Es una planta que ya te voy a decir números para que tengas idea del volumen que maneja de producción, requiere de la carretera para poder salir. Los caminos que estábamos para acceder a la planta eran caminos comunales que fueron mejorados durante la etapa del proyecto, que nos permitió ingresar a las personas de las comunidades, nos permitió ingresar a nosotros como contratistas o como empleados de Cemento Progreso, y nos permitió acceder a los equipos y llegar a la obra. Pero ya la salida del producto requería de una carretera que siempre estuvo proyectada dentro del presupuesto y dentro del proyecto, y que fue la llave de salida del producto y la clave final de este proyecto. La obra fue en 2019. En ese trazado seguramente habrán tenido que gestionar y tratar con todos los líderes comunitarios que iban, a medida que iban avanzando hacia el lugar de la planta. ¿Cómo era el trato con ellos? ¿Quién se ocupaba? ¿Cómo hacían las negociaciones? Bueno, el tema siempre lo llevó adelante el área social. O sea, nosotros dábamos apoyo y soporte técnico si había que hacer alguna mejora en la carretera, después de dar un acuerdo con las comunidades, si había que mejorar la infraestructura, siempre a través de la fundación de la empresa o a través de el equipo, digamos, de obra que atendíamos esos proyectos. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos fue poder meter el equipo sobredimensionado a la obra, ¿no? Los caminos que te decía eran caminos comunales, muy angostos, muy estrechos, de mucha pendiente, caminos de terracería, ni siquiera eran caminos pavimentados, y hablo de los últimos kilómetros, de los últimos 15 kilómetros de la carretera hacia la planta. La planta se encuentra ubicada a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, entonces la llegada de estos equipos se hizo muy dificultosa, muy difícil. Entonces teníamos que acordar con las comunidades las horas de tránsito para no interferir con sus actividades, para no afectar la llegada de los niños al colegio, la salida de los buses que trasladaban el personal que se traslada a Guatemala día a día. Entonces todo esto tuvo que ser muy coordinado con un departamento social, y a su vez que los contratistas, que en número llegaron en época pico a 3.000 personas trabajando en la obra, no afectaran la vida social. Si bien había afectación en las actividades, no tuviera un alto impacto que pusiera a las comunidades en contra. Y eso se logró con el trabajo día a día entre comunidades, desarrollo de proyectos comunitarios, mejoras en las vías de acceso, buscar alternativas que no interfirieran con esas actividades propias de las comunidades, porque si bien éramos vecinos, teníamos que tener una buena convivencia durante el proyecto. Y así pues. Algo que nos dejó muy sorprendidos con Carlos cuando leíamos sobre el proyecto es esta cantidad de detalles que tuvieron en cuenta, como
el control del ruido, la velocidad de los vehículos, hasta el control del polvo, el tratamiento del polvo en las carreteras. Fue increíble todo eso. Desde el punto de vista de la construcción, se estipulan los niveles de ruido, por ejemplo, de las máquinas, que no pueden tener niveles que superen los 80 decibeles al lado de la máquina, pero también en el lado, digamos, del perímetro de la planta, no puede haber más de 50 decibeles porque sí ya afecta a las comunidades y es una medida ambiental. Eso se comprometió mucho y se verificó mucho en la ingeniería, inclusive hubo edificios donde las máquinas especiales generan niveles de ruido mayores, entonces lo que se hace es confinar el ruido dentro del edificio para que tú puedas medir en el borde de la planta y no supere esos 50 decibeles. Eso fue muy controlado durante la ingeniería, muy controlado ya después durante las pruebas, y donde pudiera encontrarse algún valor superior, había que corregir y atenuar ese nivel de ruido. En el caso de uso del agua, lo mismo. O sea, el agua siempre es un problema conflictivo en este tipo de proyectos, porque siempre que llega una industria o una empresa, y en este caso un megaproyecto, era que el agua se iba a terminar. Y ellos, la fuente de agua, la región es región de cafeteras, una región de plantaciones forestales, y es una región de, digamos, de la ciudad de las flores, le dicen a San Juan Zacatepeque. Entonces, el tema del polvo y el tema del agua les iba a afectar su producción, y esa era una creencia que tenía muy arraigada. Pero, por ejemplo, la empresa desarrolla un reservorio de agua como parte de un proyecto donde permite almacenar 150.000 metros cúbicos de agua en época de lluvia que caen en la cuenca de la planta. La planta tiene un área, un terreno de 900 hectáreas, pero el área industrial solamente abarca un 15%, la área de cantera y de industrial. El resto es toda área forestal. Entonces tenés un 83% de reserva forestal dentro del mismo predio de la planta. Toda esa agua de lluvia se canaliza y va a esta reserva de agua. En época seca, o sea, Guatemala tiene dos periodos de lluvia, una época de 6 meses, de marzo a octubre, de mayo a finales de octubre, que es época de lluvia, y luego entra el periodo de época seca. Entonces, esa agua de lluvia se almacenaba, esa cantidad de hasta 150.000 metros cúbicos, y permitía la operación de la planta en época seca sin tomar el agua de las napas para la producción que podían afectar a la comunidad. Y esto fue parte de uno de los proyectos que se comprometían con el medio ambiente. Mientras voy escuchando tu relato, se me ocurre imaginar un megaproyecto así como nuestro propio proyecto de vida, ¿no? Cuando gestamos una idea, visualizamos un sueño que puede ser algo pequeño o puede ser magnánimo. Pero en el camino nos vamos encontrando con dificultades, vamos tropezando con temas que tenemos que solucionar, pero mientras mantengamos la visión de hacia dónde vamos, no importan los obstáculos, siempre vamos a poder ir salvándolos y sosteniendo esa visión. En tu caso, siendo director de proyecto de alguna manera de una obra como esta, tu visión respecto de lo que era la obra en sí y la acción con las comunidades, ¿cómo comulgabas con eso para que no perder el rumbo de hacia dónde ibas, pero al mismo tiempo convivir con todo el entorno? Bueno, uno de los aspectos que decía era el tema medioambiental, el tema del polvo. Nosotros tuvimos un diseño muy cuidado para todos los focos de emisión que pudieran haber en la planta. O sea, la planta maneja un material granular desde la cantera hasta la salida del proceso. Entonces, la planta tiene instaladas 68 filtros de descolve en más de 250 puntos que son generadores, digamos, de polvo, y esos fueron muy atendidos desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista del diseño, en la selección de los equipos, en la selección del diseño de ductos, para que no sean problemas de contaminación de polvo. O sea, el proceso está cubierto desde el punto de vista de emisión. En lo que es polución. Luego, lo mencionaste antes, el tratamiento de los caminos, o sea, el tráfico de camiones desde la cantera hasta la planta generan polvo. En un momento se toma la decisión de instalar un transportador especial. En el momento que se compra, en el 2008, era una nueva tecnología
que es el famoso sistema Ropecon de una firma austríaca, que permite transportar el material desde la trituradora hasta la planta y evitar estos caminos con equipo de cantera que genera muchísima polución, porque los camiones en cantera no tienen pavimento, generan bastante polución y afecta mucho el tema en la época seca, ¿no? Al tema con los vecinos y demás. Todo eso se cubrió en la etapa de diseño. Luego, temas de control, por ejemplo, de drenajes para evitar erosión de los caminos existentes, los caminos de acometida hacia la obra que afectan a las comunidades fueron mantenidos por la empresa, fueron buscando alternativas, acordando horarios para no interferir con las comunidades. Entonces fue un trabajo técnico, social y de respeto mutuo con la empresa, con sus comunidades aledañas, ¿no? ¿Qué anécdotas recordás así que sean coloridas como para compartir con la audiencia? Una anécdota que, por ejemplo, que te digo con el respeto de las comunidades. La propia empresa controlaba la velocidad de la gente que realizaba la obra, así como el respeto hacia los contratistas, hacia las comunidades. Y cualquier violación o desacuerdo se marcaba una advertencia a la empresa. Yo mismo sufrí una advertencia por parte de mi propia empresa, porque en un momento me observaron que excedí la velocidad límite de 25 kilómetros por hora atravesando una comunidad. Me advirtieron a mí que no pasara por ahí porque iba a tener problemas con la comunidad. Y tuve que ir por el otro camino que me reportaba 15 minutos más de tiempo hasta que la situación se tranquilizó. ¿Por qué? Porque ellos manejan o sea, ellos caminan al lado de la vía, caminan al costado del camino, los chicos salen de la escuela y demás, y ellos no quieren cambiar su vida por esto. Entonces, ese respeto que yo lo sufrí en carne propia y tuve que respetar y siendo una opción para mí más larga en tiempo, pero era una forma de sanción hacia mí por el tema de ingresar a la comunidad de una manera que no estaba acordada, ¿no? Ricardo, ¿y cómo hacían con la magnitud que tienen esos equipos? Porque son realmente gigantescos con el trazado de las líneas telefónicas, los cables de luz. Bueno, el tema, o sea, este proyecto tuvo varias etapas, como el ingreso de equipo. Estás nombrando el equipo sobredimensionado durante tantos años se almacenó. Donde el proyecto estuvo detenido, casi 6 años se almacenó en almacenes cerca de la ciudad de Guatemala, esperando la oportunidad de que arranque el proyecto y la construcción. Se recibieron más de 15.000 toneladas de equipo que se almacenaron en 3 sitios y se mantuvieron como recinto fiscal durante un tiempo para evitar el pago anticipado de impuestos, y luego, al finalizar, se logra el permiso para que los equipos permanezcan en el mismo sitio sin ser desmovilizados, hasta que se inicie la construcción con el pago de impuestos. Estos equipos fueron custodiados por la empresa, mantenidos con personal propio, para poder mantener las garantías a través del largo de estos 6 años, ya sea por extensión de garantías con proveedores, o también con procedimientos de mantenimiento con aquellos proveedores que no nos extendieron garantías, pero sí nos dieron todas las herramientas para poder llegar con el equipo cuidado hasta cuando arrancara la planta. La empresa tomó 22 personas para este desafío, un total de 22 personas, para atender tanto la parte eléctrica como la parte mecánica de los equipos y cuidarlo durante todo este tiempo que estuvo almacenado. Luego llegó el desafío de transportarlos a la obra. Todavía no teníamos la carretera lista, pero el cronograma de avance del proyecto nos obligaba a entregarlo contractualmente a nosotros, al contratista, en el sitio de obra. Esto fue en los acuerdos, digamos, de adenda que hemos firmado en el proyecto, que la responsabilidad del transporte quedaba en manos de Cementos Progreso y ya no de la empresa. Entonces, este transporte lo realiza la empresa del equipo sobredimensionado y se contratan empresas, digamos, especialistas en el tema y con técnicos especialistas que llevan adelante esta tarea. Normalmente el transporte sobredimensionado se hacía de noche, en horario donde la comunidad no se sentía afectada, y requerían de inspección de camiones para evitar bloqueos en las rutas, acompañamiento ya sea de policía en las zonas de ruta nacional,
acompañamiento de la seguridad propia de la empresa, de un líder social que siempre nos acompañaba ante cualquier conflicto que surgiera, un corte de cable, un roce en algún cerco de alguna casa o lo que sea. El social era la cara visible de la empresa para atender el reclamo que iba a surgir de un propietario o de un damnificado en un problema del transporte. Bien, ahí me gustaría que nos enfoquemos un poquito en ese aspecto social, ¿no? Porque tiene que ver justamente con esta cuestión que hablábamos de ese impacto social y cultural que históricamente venía sosteniendo a la comunidad del lugar con sus tradiciones, sus costumbres, y de pronto irrumpe una mega obra como esta. En ese convivir, ¿lograron apropiarse ustedes de algunas de esas costumbres que les permitieran enriquecerse de todo lo que significa el vínculo con la tierra, con la naturaleza, aprender de las costumbres de estos pueblos, de ese legado ancestral que viene con ellos? Nosotros respetábamos las costumbres de la madre tierra y se hacían, invitaban a los líderes de las comunidades que estaban cercanas a la obra y hacían dentro de nuestros terrenos, se hacía un ceremonial, que es el ceremonial que hace la cultura maya, donde agradece a la madre tierra todo lo que le entrega. Y lo hacían dentro de la planta porque ellos también finalmente lo ven como una, o sea, la llegada de la mejora de la civilización hacia ellos, porque les generaría trabajo, desarrollo, capacitación y crecimiento a sus comunidades que están tan postergadas. Entonces, la empresa cuidó eso y cuidó que cada una de las costumbres, nosotros teníamos sitiales religiosos, o sea, sitiales sagrados dentro de la obra que se mantuvieron y se reservaron para que ellos pudieran seguir rezando ahí o atendiendo a sus creencias, ¿no? Eso se conservan en el sitio de la obra. Y en ese cambio social que se introduce en las comunidades, construyeron, les dejaron infraestructura instalada como escuelas, centros de salud, iglesias. ¿Qué legado le hace la empresa al invadir, digamos, ese territorio que era propio de las culturas del lugar? O sea, el proyecto era, la visión de este proyecto era generar desarrollo y bienestar para toda esta región. Los puntales que se llevan adelante, entonces es la construcción de la nueva planta, pero también poder elaborar programas de reforestación para todo o sea, esa área que se deforesta para el uso de la obra, se reforesta en toda la región una gran cantidad de árboles, y de millones de árboles a través de la empresa Agrobosque, que es propia del Grupo Progreso, pero también planes de desarrollo comunitario, planes de desarrollo municipal, a través de proyectos de capacitación, de profesionalizar a la gente del lugar, dándole oficios, dándole mejoras. Por ejemplo, allá la gente usa mucho la leña como combustible, entonces se le enseñó a usar cocinas de leña para hacer más eficiente el uso de la leña. Entonces, todo ese traslado de tecnología y esa capacitación lo hizo la empresa. A su vez, creó un vecino a la obra, hay un instituto de enseñanza donde se capacitan no solo en oficios, sino también se dan como una escuela a toda la gente de la región sin ningún costo. Así también cualquier, vecino puede ser atendido en la clínica médica dentro de la planta, como si fuera un empleado. O sea, uno tiene una dolencia o algo, o un problema, tiene un servicio de odontología, un servicio médico, un servicio de enfermería, una farmacia, y todo eso se atiende las 24 horas del día, una guardia permanente para cualquier problema que se atiende. Y ha prestado siempre ese servicio sin egoísmo hacia las comunidades. ¿Esa capacitación que impartieron permitió la inclusión de mano de obra de la gente del lugar a la planta, o le daban capacitación como para que ellos tuvieran una herramienta de trabajo y poder progresar en sus comunidades? Era plan de desarrollo comunitario y uno de los esquemas era capacitación. No era, te hablo, floristería, cerámica, trabajar en forestaciones, oficios como enseñarles a soldar, como enseñarles carpintería. Todas esas actividades fueron llevadas adelante, pero no relacionado a mano de obra directa para la empresa.
Bien. Y un tema que me encantaría abordar, que lo estuvimos hablando ayer y que me impactó realmente, es cómo contrarrestaron ese impacto ambiental a través de la reforestación con especies nativas, que fueron millones de árboles que implantaron y sosteniendo la calidad del terreno o privilegiando, digamos, la vista y las características del terreno. Sí, bueno, todo, digamos, se construye la carretera, es un área, digamos, que se abre camino con muchos lugares de terracería, donde hay muchos taludes que mantener para evitar la erosión de la lluvia y de la inclemencia del tiempo. Entonces, por ese lado se hace mucha revegetación sobre taludes con distintas técnicas para poder mantenerlos estables en el tiempo. Pero también se hace un compromiso de reforestación en toda la cuenca, digamos, de la zona de donde afecta la obra, no solo dentro de la propia finca, sino en fincas aledañas. ¿Por qué? Porque allá el uso forestal es muy controlado y cuando uno tiene un terreno previamente con un permiso forestal y hace un cambio de uso, luego se requiere replantar una cantidad de árboles hasta 3 veces de las especies que va a quitar. Y uno no puede ir con una motosierra y cortar un árbol así tan simplemente, más con el impacto social que genera un proyecto de este tipo. Entonces, para conseguir cortar un árbol, para poder abrir una brecha de un camino, tiene que estar primero la licencia forestal aprobada con las especies que se van a sacar y luego de obtenerla se permite ya el desmonte, pero no hacer el desmonte previo a eso. Y eso es muy controlado y muy cuidado porque las comunidades velan mucho por eso y el Estado, que es digamos, un mediador entre las comunidades y el proyecto, fue muy celoso en el respeto de ese orden para todos, y la empresa lo cuidó también, ¿no? Entonces, cada vez que había necesidades de avanzar en esas mejoras de forestación, de avanzar porque habría que hacer una ampliación de un camino, construir una plataforma, desde la ampliación de la plataforma se controlaba todo lo que es drenajes para no afectar aguas abajo, por ejemplo, y arrastrar lodo hacia nacientes de ríos o afectar nacientes de agua. Todo fue cuidado, documentado y demás para evitar reclamaciones futuras. Y eso fue un trabajo muy, muy intenso. Esa licencia que se obtenían o que obtenían para poder quitar de la vía una especie nativa, ¿implicaba la responsabilidad de reimplantar determinada cantidad de especies en su reemplazo? Sí, o sea, hay especies, digamos, que se usan, que se reforestan, que después se le da un uso industrial, ¿no? Es una zona de encinos, de pinos, básicamente en esa región, pero también hay mucha plantación de árboles o sea, el café en esa región es café de sombra, o sea que requiere la planta de café un árbol que le dé sombra para que no lo afecte en la época de más incidencia del rayo de sol. Entonces, esa variedad de árboles son las que se respetan y se plantan para las áreas sembradas, ¿no? Pero básicamente el encino y los pinos es la variedad de árboles que se utilizan para reforestar en esa área principalmente, ¿no? Qué increíble, es decir, que un proyecto de estas características no solamente se enfoca en lo que es la producción de la planta en sí, sino que tiene en cuenta a toda la población que afecta a esa multiculturalidad a la que se hace referencia y como consecuencia la preservación y el cuidado del medio ambiente en todos sus aspectos, en lo que hace al aire, la calidad del suelo, la calidad del agua, y también ofrecer alternativas de confort y de alguna manera de seguridad y de protección para las comunidades del lugar. Cuando logran concluir la planta ya por 2019, fue el año pasado. El año pasado fue un año de pruebas de las instalaciones para el cumplimiento de garantía y ya en la entrada de la operación de la planta. Digamos, la construcción se da por finalizada a diciembre del 2018 y todo el año fue año de pruebas, de finalización de la carretera, de concluir también la línea eléctrica para poder completar el proyecto. La carretera y la línea eléctrica y acometida a la planta es responsabilidad de la empresa, no del contratista que nos hizo la planta, ¿no? Ricardo, y a vos como ser humano, ¿qué crecimiento te reporta esta experiencia? Bueno, muy enriquecedora desde lo personal, por lo técnico por un lado,
pero también por lo humano, ¿no? Saber convivir con distintos grupos de personas en lo técnico, por un lado, en este caso conviví con mucha gente de Guatemala que ya conocía previamente. Yo Guatemala vengo viajando desde el año 2001 y participando en distintos proyectos, pero en la magnitud y en la integración que tuvimos con este proyecto, el equipo de trabajo, con el resto de áreas de la empresa, el área social, el área de comunicación, en la junta directiva, que nos acompañó siempre en el proyecto para todas las decisiones que fueron respetadas por nosotros y las recomendaciones que dábamos, así como la dirección del proyecto, fue muy enriquecedor. Y en lo técnico, no te puedo explicar lo rico que uno que aprende y sabe, y es un día a día de resolver situaciones, de planificar, de acomodar, de volver a planificar, y técnicamente te encuentras dentro de la industria del cemento con el proyecto ideal, o sea, donde ves todas las áreas, desde la cantera hasta que sale la bolsa del cemento. O sea, para que te dé una idea, la planta es una línea de producción de 4.000 toneladas día de clinker y para una capacidad anual de 2.200.000 toneladas de cemento por año. Es un volumen muy grande de producción y que fue confiado a un grupo de personas en lo técnico, pero con un gran acompañamiento y respaldo de toda la empresa. Y eso se valora mucho, ¿no? Haber capitalizado semejante experiencia y todo este aporte tan enriquecedor desde lo profesional, desde lo técnico que te ha significado. Si tuvieras que hacer una transferencia, hoy Ricardo Ceballos, hombre argentino, conectado desde Córdoba, hacer una transferencia de esa experiencia para dejar un legado, ¿qué dirías? Mi compromiso de esa experiencia es poder escribir un libro y contarlo para las futuras generaciones lo que uno aprendió. Eso es un desafío que lo quiero encarar y lo estoy encarando en la medida que pueda, pero creo que esto tiene que trascender mucho más allá de haberlo ejecutado. Como ser humano, ¿cuál es la mayor experiencia que te movilizó en todo este proceso? Ver cómo las comunidades crecían desde el punto de vista de progresar, de no tener agua potable a recibir agua potable, de tener caminos que se inundaban o que se eran intransitables durante la época de lluvia, cómo lograron tener un camino y una mejora de vida, cómo, o sea, que fue muy resistido, ¿no? Todo el mundo se opone al cambio, pero cuando la mejora empieza a llegar y uno se acerca a esta mejora de infraestructura que necesitan todos los países de Latinoamérica en general, finalmente son bienvenidos. Y eso me tocó compartirlo de ser un lugar inaccesible, de la gente no tener nada de acceso a ningún tipo de mejora, a nada, ver cómo progresaron las comunidades año a año y fueron beneficiadas realmente. ¿Cuál es tu próximo desafío? Mi próximo desafío es seguir aprendiendo en proyectos, que es una verdadera escuela, ¿no? Porque cada proyecto es un desafío nuevo. Bien, ¿tenés propuestas ya fijas, alguna establecida? No, en este momento estamos con un mundo raro, por efectos del COVID, muchas inversiones están detenidas o demoradas, y esperando, bueno, la oportunidad este ha sido un año de estar con la familia, de estar en casa, como todo el mundo nos dicen, y esperar la oportunidad para salir y seguir aprendiendo, ¿no? ¿Qué te deja esta experiencia del 2020 de reencontrarte de nuevo con vos, con tu familia, dentro de tu comunidad? Yo tuve mucho tiempo fuera de mi casa, no solo con mi familia, sino también con mis amistades, con mi entorno acá en Córdoba, y volver a estar de nuevo acá lo necesitaba. Pero ya después de estar un tiempo ya también me está pasando lo mismo, que necesito estar con la comunidad en Guatemala porque uno estaba en los dos lados, ¿no? Entonces ya extrañamos de nuevo nuestra vida allá, que fue muy rica y demás. Pero a mí me sacó mucho tiempo de la familia, un proyecto de esta envergadura te absorbe muchísimo tiempo. Yo los últimos 5 años, desde el 2015 al finales de 2019, estuve 12 meses en mi casa en 5 años. Para que te dé una idea,
el tiempo que le he dedicado a este proyecto, ¿no? Bien, y me gustaría que antes de cerrar nos dejaras un mensaje, Ricardo, pensando en toda la audiencia, en la diversidad de oyentes que tenemos a través del programa, en todas las personas que nos van a seguir viendo, escuchando a través de Spotify, viendo el programa en video a través de nuestras redes sociales. ¿Qué les dirías? Bueno, que crean que lo que uno sueña se puede concretar, ¿eh? Yo pensé siempre que la oportunidad la iba a tener y siempre peleé por esta oportunidad. La tuve, la aproveché y me enriqueció como persona, como profesional, y es una experiencia que hay que compartir. Las oportunidades están para aprovecharlas y no hay que dejarlas pasar. Cuando me tocó irme por primera vez a Guatemala, te dije, con mi familia en el 2001, mis hijos eran muy pequeños y tuve la oportunidad, yo no dudé un instante, porque dije que atrás de esta oportunidad van a llegar otras, y así fue. Entonces, que crean que lo que uno puede dar, lo logra. Maravilloso. Maravilloso, Ricardo. La verdad que nos pasó tan rápido el tiempo y escucharte siempre es tan enriquecedor. Y bueno, se va contagiando, me voy contagiando de la magia del relato, ubicándome, situándome, imaginando cómo es el lugar, cómo son las comunidades, cómo habrá sido convivir con ellos en ese tiempo, aprender de sus culturas, sus costumbres, sus rituales, esa devoción sagrada a la Madre Tierra, a nuestra querida Pachamama, la que nos sostiene y es realmente la única casa que tenemos como seres humanos y tenemos que velar por ella. Así es que en nombre de todo el equipo de producción del Grupo Educativo Integrar Bienestar, no puedo más que agradecer, Ricardo, este valioso tiempo que nos has donado con toda tu experiencia. Sé que es tiempo comprometido con la familia, que tenés una bellísima familia. Eso habla muy bien de las condiciones de ser humano. Una persona noble, íntegra, apasionada por lo que hace, y dispuesto a compartir y a transmitir su experiencia para enriquecer a otros. Infinita gratitud por haber estado, espero que realmente sea la primera de muchas otras charlas que podamos compartir anécdotas y experiencias de algo tan rico que significó para vos, para tu crecimiento profesional. Y agradecerles también a toda la audiencia, a todos los oyentes que hoy están allí desde su casa, esperando mensaje, esperando llegar con esta revista. Gracias a la radio y muy especialmente al señor Carlos Kaufman, que es el productor ejecutivo y que permite que en cada programa podamos llegar con un mensaje, con un contenido más, con un tema musical que toque el alma y que realmente podamos, a partir de cada entrega, seguir creciendo y apostando a esto que es integrar más bienestar a nuestras vidas. Agradecemos a todos y los esperamos para compartir el próximo jueves a las 8 p.m. de Argentina un programa realmente increíble. Mujeres valiosísimas, entregando también su experiencia, entregando su testimonio y hasta arriesgando sus propias vidas en pro del bienestar de muchísimas personas. Si quieren saber de qué se trata, los espero a todos el próximo jueves a las 8 p.m. de Argentina. Muchísimas gracias, Ricardo, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Saludos a todos.